El viento en el valle de las Sierras Rojas aullaba, un lamento desolado que se colaba por las grietas de la choza de adobe de Elara. Cada ráfaga un recordatorio mordaz de su existencia marcada. No era el frío lo que la hacía temblar, sino el escalofrío que la acompañaba desde el día en que nació, el día en que el pueblo la miró con ojos llenos de miedo y desconfianza. Su madre, una mujer de espíritu gentil pero quebrantado, había intentado ocultar la marca de nacimiento que se extendía como un sendero carmesí desde su clavícula hasta la muñeca izquierda. Era una mancha que se parecía a una serpiente enroscada. Según la abuela, un presagio de desgracia, un castigo de los espíritus por pecados olvidados. Los niños la evitaban, los hombres de la tribu susurraban a sus espaldas, y las mujeres se santiguaban al verla. La soledad era su única compañera, una sombra constante que se aferraba a ella como la tierra, seca se aferra a la última gota de lluvia. Cada mañana, al levantarse, Elara miraba su reflejo en el cuenco de agua, esperando que por un milagro la marca hubiera desaparecido. Pero siempre estaba allí, vibrante y desafiante, una parte ineludible de sí misma que la condenaba en los ojos de su gente. Su vida era una danza silenciosa de evitación. Cuando los otros niños jugaban en el río, Elara se quedaba en la orilla, sus ojos anhelantes fijos en sus risas y salpicaduras, una barrera invisible entre ellos. Cuando las jóvenes doncellas se reunían para tejer cestas y compartir historias de cortejo, Elara se escondía en la periferia, observando, escuchando, pero nunca participando. Su corazón, a pesar del aislamiento, latía con una curiosidad insaciable por el mundo que le era negado. Le encantaba observar la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los álamos, la forma en que los halcones planeaban en el cielo azul, la majestuosidad silenciosa de las montañas. En la quietud de su soledad, había desarrollado una profunda conexión con la naturaleza, sus sentidos agudizados por la falta de compañía humana. Podía sentir el pulso de la tierra bajo sus pies, escuchar el murmullo de los arroyos, interpretar el lenguaje de los animales. Pero incluso esa conexión, que para ella era un consuelo, era vista por otros como una señal más de su extrañeza, de su vínculo con lo desconocido y lo potencialmente peligroso. La tribu, aferrada a antiguas supersticiones, temía aquello que no entendía, y la habilidad innata de Elara para percibir lo que otros no podían, solo avivaba sus miedos. Las historias de sus ancestros hablaban de seres con dones especiales, que podían tanto bendecir como maldecir, y en la mente del pueblo, Elara caía en la categoría de lo último. Los chamanes anteriores a Kael habían susurrado sobre la posibilidad de que tal marca fuera un puente entre mundos, pero la interpretación de Kael era la más férrea, y la que mejor servía a sus propios intereses de mantener el control a través del temor. El anciano chamán de la tribu, un hombre llamado Kael, era el más implacable de todos. Su palabra era ley, sus interpretaciones de los presagios eran indiscutibles. Había sido Kael quien, al ver la marca de nacimiento de Elara el día de su llegada al mundo, había decretado que era un signo de oscuridad, una advertencia de los dioses. Su voz resonaba en la memoria de Elara. Esta niña traerá calamidades, su alma está manchada. Esas palabras la habían perseguido toda su vida, cada rechazo, cada mirada de desprecio, confirmando la profecía del chamán. Un día particularmente frío, mientras Elara recogía leña en los márgenes del campamento, Kael la interceptó. Sus ojos, envejecidos y penetrantes, la escrutaron con una intensidad que la hizo encogerse. «El sol se niega a brillar sobre ti». «Elara», dijo su voz rasposa, «la sequía ha llegado a nuestras tierras, y es un castigo por la oscuridad que portas». Sus palabras, dichas en voz alta para que todos los que pasaban las escucharan, fueron un golpe directo a su ya frágil espíritu. La sequía había sido brutal ese año. Los ríos se habían reducido a hilos de agua, y las cosechas se marchitaban bajo el sol inclemente. La gente desesperada buscaba chivos expiatorios, y Elara, con su marca y su soledad, era el blanco perfecto. La humillación pública se sentía como un fuego abrasador que la consumía desde dentro. Cada mirada de juicio, cada susurro de desaprobación, se grababa en su memoria, profundizando las heridas de su alma. La injusticia de su situación
Era un peso constante que la oprimía. Pero la costumbre de la tribu de señalar a los diferentes, a los que no encajaban, era demasiado fuerte para que una sola voz la desafiara. La atmósfera del pueblo se había vuelto tensa. Cada día que pasaba sin lluvia, la ansiedad se convertía en un resentimiento palpable. Kyle, astuto en su manipulación, sabía cómo usar el miedo colectivo para cimentar su propio poder, y el ara era su herramienta más efectiva para mantener a la gente bajo su yugo. Una advertencia viviente de lo que sucedía si se desafiaba su interpretación de los designios divinos. Esa noche, bajo un cielo sin luna, el ara lloró en silencio. Sus lágrimas se mezclaban con el polvo del suelo de su choza. La desesperación la invadía. Una oleada fría y sin fin. ¿Podría escapar de este destino? ¿Podría alguna vez encontrar un lugar donde no fuera juzgada por su apariencia, donde su corazón fuera visto por lo que era? La idea de abandonar el pueblo, de huir hacia lo desconocido, cruzó su mente. ¿Pero a dónde iría? ¿Quién la aceptaría? Estaba atrapada en una prisión de prejuicios y supersticiones. La voz de Kyle se repitió en su cabeza, un eco constante de condena. La sequía se prolongaba, y la gente se estaba volviendo más temerosa, más cruel. Las miradas se volvieron punzantes, los susurros abiertos. La escasez de agua y alimentos aumentaba la tensión en la tribu, y la fe de Kyle en sus propias profecías se fortalecía, solidificando su creencia de que el ara era la causa de sus desgracias. Kyle, con su autoridad afianzada por la desesperación del pueblo, había comenzado a intensificar los rituales de purificación, que a menudo incluían la marginación pública de el ara, esperando que su eliminación del campo de visión apaciguara a los espíritus. No había descanso para ella, incluso en la noche. Sus sueños estaban poblados por las acusaciones de Kyle, los rostros furiosos de la multitud y la imagen de su propia marca brillando, con una luz ominosa en la oscuridad. Un día la tragedia golpeó con una fuerza abrumadora. El río principal, que siempre había sido una fuente de vida para la tribu, se secó por completo. La desesperación se apoderó de la gente. Kyle, aprovechando el pánico, convocó a una reunión urgente. El ara, que había estado observando la escena desde la distancia, fue arrastrada hacia el centro del círculo por varios hombres. Kyle la señaló con un dedo tembloroso. Aquí está la causa de nuestra desdicha. La marca en su piel es la señal de la ira de los espíritus. Ella nos ha condenado a la sed y al hambre. La multitud, enardecida por el miedo y la desesperación, comenzó a gritar. ¡Expúlsenla! ¡Que se vaya! ¡Que la maldición se vaya con ella! El ara sintió que el mundo se le venía encima. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, intentó interceder, pero fue empujada a un lado. La sentencia fue pronunciada con una crueldad helada. El ara serás desterrada de nuestra tribu. Vagarás sola por el desierto, y que los espíritus decidan tu destino. Las palabras de Kyle fueron como un golpe físico. Fue arrastrada fuera del campamento, sus pocas pertenencias lanzadas tras ella. El sol del mediodía quemaba su piel, pero el frío en su corazón era mucho peor. Mientras se alejaba, escuchó los gritos de la multitud, las voces que la condenaban, que la desterraban de su propio hogar. No hubo una sola mano que la detuviera, una sola voz que la defendiera. Solo el silencio del desierto la recibió, un silencio que resonaba con la magnitud de su dolor y su soledad. Caminó sin rumbo, las lágrimas empañando su visión, el polvo levantándose con cada paso, su corazón un nudo de angustia y abandono. La marca que hasta ese momento había sido una carga, ahora se sentía como una herida abierta, sangrando la verdad de su condena. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, pero para el ara, el mundo entero se había vuelto de un sombrío color gris. No sabía a dónde ir ni cómo sobrevivir. Solo sabía que estaba sola, completamente sola, con la promesa de una muerte lenta, bajo la mirada indiferente de las estrellas. La luz del sol era un horno implacable sobre la cabeza de el ara. Cada paso era una tortura, sus pies ampollados y sangrantes sobre la tierra agrietada. La sed era un tormento constante, una garra ardiente en su garganta. Habían pasado 2 días desde que la desterraron. 2 días de caminar sin rumbo, sus esperanzas desvaneciéndose con cada amanecer. Las siluetas de los cactus y las rocas
Parecían fantasmas danzantes en la brumosa distancia. Se derrumbó bajo la escasa sombra de un arbusto espinoso, su cuerpo exhausto, su mente nublada. Sentía que su vida se escapaba, sus ojos apenas capaces de mantenerse abiertos. Cerró los ojos, preparándose para el final, cuando un sonido inusual, el tintineo suave de cascabeles y el murmullo de una voz profunda, llegó a sus oídos. Al principio pensó que era una alucinación, un engaño de su mente moribunda, pero el sonido se acercó, y una figura alta y sombría se perfiló contra el sol poniente. Era un hombre, imponente y misterioso, con el cabello trenzado adornado con plumas y cuentas, y una mirada que parecía ver a través de su alma. Llevaba una túnica de cuero adornada con símbolos intrincados, y en sus manos sostenía un bastón de madera tallada. Junto a él un caballo moteado esperaba pacientemente. El hombre se arrodilló a su lado, sus ojos oscuros llenos de una compasión que Elara nunca había visto antes. Sus manos fuertes y sabias se posaron suavemente sobre su frente. «Pequeña flor del desierto», murmuró su voz, profunda y resonante como el eco de una cueva, «tu viaje ha sido largo y doloroso, pero tu fuerza aún reside en tu corazón». Él sacó una calabaza de agua y le ofreció un trago, luego otro y otro, hasta que la sed de Elara disminuyó. La frescura del agua fue un bálsamo para su garganta reseca. Mientras bebía, el hombre observó la marca en su brazo. Elara, avergonzada, intentó ocultarla, pero él la detuvo con un gesto suave. «No te avergüences», dijo con una sonrisa enigmática. «Esta marca es un regalo». El hombre se presentó como Kio, un curandero apache de una tribu lejana, que había estado siguiendo las señales de los espíritus a través del desierto. Su voz tranquila y su mirada serena trajeron una calma inesperada al corazón atormentado de Elara. «¿Un regalo?», susurró Elara, su voz apenas audible, la incredulidad tiñendo cada sílaba. «Mi pueblo dice que es una maldición, que me ha condenado». Kio negó con la cabeza, sus ojos fijos en la marca. «Ellos ven la superficie, no la esencia. Tu gente, como muchas otras, se aferra a las sombras de la superstición, temiendo lo que no comprenden. Pero esta marca, Elara, es el toque de los ancestros, un mapa de los ríos de la vida, un susurro del gran espíritu en tu piel. Es la señal de una conexión profunda con el mundo natural, una habilidad para escuchar los secretos que la tierra guarda, para sanar con las manos y el espíritu. No es una maldición, sino una bendición oculta, una llave que abrirá puertas que otros ni siquiera saben que existen». Sus palabras resonaron en el desierto, llenando el vacío que el miedo y el rechazo habían dejado en el alma de Elara. Por primera vez en su vida, alguien no la miraba con horror, sino con un profundo respeto. Kio, un hombre que había dedicado su vida a entender los susurros del viento y los secretos de la tierra, reconoció en la marca de Elara una resonancia con las antiguas leyendas de su propio pueblo. Hablaban de un linaje de sanadores, de almas elegidas por los espíritus para ser guardianes de la naturaleza y cuyas marcas de nacimiento eran el sello de su destino. Para Kio, Elara no era una marginada, sino una manifestación de esas mismas leyendas, una profecía viviente. Kio la llevó a su campamento temporal, un pequeño refugio bajo un saliente rocoso, donde el aire era más fresco y un pequeño manantial de agua pura brotaba de la roca. La cuidó con hierbas y ungüentos, curando sus heridas y alimentándola hasta que recuperó sus fuerzas. Mientras se recuperaba, Kio le contó historias de su propia tribu, de su gente que vivía en armonía con la tierra, honrando los dones de los espíritus. Le habló de las medicinas de las plantas, de los cantos que invocaban la lluvia, de la conexión sagrada entre todas las criaturas vivientes. Elara escuchaba fascinada, un mundo completamente nuevo abriéndose ante ella. Las palabras de Kio eran como el agua fresca que había calmado su sed, lavando las capas de miedo y duda que se habían acumulado en su corazón. Lentamente, Elara comenzó a contarle su propia historia, la humillación, el destierro, el peso de la soledad. Kio escuchó con paciencia, sin juzgar, solo asintiendo con comprensión. «Los espíritus te han guiado hasta mí, Elara», dijo. «Tu camino ha sido difícil, pero ahora es el momento de que descubras la verdad de tu ser. Aprenderás a ver con los ojos de los ancestros
a escuchar con el corazón de la tierra. A medida que pasaban los días, Kyo comenzó a enseñarle a Elara. Le mostró cómo identificar plantas medicinales, cómo leer las señales de los animales, cómo encontrar agua en el desierto. Le enseñó a escuchar el viento, a sentir la energía de la tierra bajo sus pies. Pero lo más importante, le enseñó a aceptar su marca. Es tu fuerza, le repetía Kyo, no tu debilidad. Es el idioma de tu alma. La marca, que antes había sido una fuente de vergüenza, comenzó a adquirir un significado diferente para Elara. Bajo la guía de Kyo, descubrió que podía usarla como una guía, un mapa en su propia piel que la conectaba con los ritmos del mundo natural. Cuando ponía su mano marcada sobre una planta enferma, sentía una vibración sutil, como si la planta le hablara. Cuando tocaba la tierra, sentía la red de raíces y minerales, la vida que palpitaba bajo la superficie. Era como si la marca fuera una antena, sintonizada con las frecuencias ocultas de la naturaleza. Kyo, con una paciencia infinita, le explicó que su marca no era un dibujo estático, sino un patrón energético, un reflejo físico de la energía espiritual que fluía a través de ella. Le enseñó a canalizar esa energía, a concentrarla en sus manos para la curación. Juntos, exploraron la profunda conexión entre el cuerpo humano y el ecosistema, cómo las enfermedades del espíritu a menudo se manifestaban en el cuerpo físico, y cómo la curación verdadera implicaba restaurar el equilibrio entre ambos. Kyo le enseñó a interpretar sus sueños, a meditar bajo la luna, a encontrar la paz en el silencio del desierto. La visión que su gente había proyectado sobre ella comenzó a desvanecerse, reemplazada por la verdad que Kyo le revelaba. La vergüenza se transformó en orgullo, el miedo en fortaleza. Elara, que antes había temblado ante las miradas de los demás, ahora caminaba con una nueva confianza, sus ojos brillando con una sabiduría recién adquirida. Descubrió que poseía un don natural para la curación. Con las manos marcadas, podía aliviar el dolor, calmar fiebres y acelerar la recuperación de animales heridos. Kyo la guió en la preparación de ungüentos y tónicos, compartiendo con ella los secretos de generaciones de curanderos. La conexión entre ellos se hizo más profunda con cada día que pasaba. Una relación construida sobre el respeto mutuo, la comprensión y una profunda admiración. Kyo, el curandero sabio, encontró en Elara una aprendiz excepcional, una estudiante con un potencial ilimitado. Y Elara, la marginada, encontró en Kyo no solo un maestro, sino un amigo, un mentor y un alma gemela que la veía por lo que realmente era. La vida en el desierto, que antes había sido una sentencia, se había convertido en un santuario, un lugar de aprendizaje y autodescubrimiento. Cada amanecer traía consigo nuevas lecciones, nuevos desafíos y la promesa de un día más de crecimiento y conexión. Un día, mientras practicaban la identificación de hierbas en las colinas, se encontraron con un grupo de guerreros de la tribu de Kyo. Eran jóvenes, fuertes y con el rostro pintado para la caza. Al ver a Elara, sus miradas se posaron en su marca, con una mezcla de curiosidad y un leve atisbo de aprensión. Kyo, percibiendo su vacilación, les habló con firmeza. Ella es Elara, mi aprendiz. Ha sido bendecida por los ancestros con un don especial. Los guerreros, aunque aún cautelosos, mostraron respeto hacia Kyo, y por extensión, hacia Elara. Esta fue la primera vez que Elara se sintió aceptada por extraños, y la sensación fue embriagadora. La confianza en sí misma crecía con cada pequeña victoria. A medida que sus habilidades se perfeccionaban, también lo hacía el vínculo con Kyo. Las conversaciones nocturnas, bajo las estrellas, se volvieron más íntimas, sus risas más frecuentes. Compartieron historias de sus vidas, sus sueños, sus miedos. Elara se encontró abriéndose a Kyo de una manera que nunca había imaginado posible. Le confió el dolor de su destierro, la tristeza de su infancia solitaria. Kyo, a su vez, le reveló las cargas de su propio camino como curandero, las responsabilidades y los sacrificios que implicaba su rol. La conexión entre ellos trascendía lo puramente intelectual. Se estaba forjando un lazo más profundo, una conexión de almas. La vida de Elara había sido un desierto de emociones, pero Kyo había sembrado en ella las semillas de la esperanza y el amor. Elara había aprendido de Kyo la importancia de la paciencia
la observación y la profunda reverencia por la vida en todas sus formas. Él le enseñó a leer las nubes, a predecir las tormentas, a entender los ciclos de la luna y las estrellas. Le mostró cómo las pequeñas criaturas del desierto, a pesar de su fragilidad, poseían una resiliencia asombrosa, una lección que Elara aplicó a su propia vida. En las tardes se sentaban junto al fuego, Kyo tejiendo intrincadas cestas, mientras Elara molía hierbas para sus medicinas. Sus conversaciones eran un flujo constante de conocimiento y emociones. Elara le preguntó sobre su propia historia, cómo se había convertido en un curandero tan sabio y solitario. Kyo le reveló que había sido un niño enfermizo y que sus padres lo habían llevado a los chamanes de su tribu, quienes vieron en él un espíritu antiguo, un alma conectada con el reino de los espíritus. Fue entrenado desde muy joven, y su destino fue sellado, pero esa soledad de su vocación había pesado a veces sobre su corazón. Elara, al escuchar su historia, sintió una profunda empatía por Kyo, dándose cuenta de que él también había cargado con una carga única, aunque diferente a la suya. Se dio cuenta de que su llegada a su vida no solo había sido una bendición para ella, sino quizás también para él, trayendo una compañía y una conexión que no había experimentado antes. Un día, mientras Kyo y Elara buscaban una hierba rara en una parte remota del cañón, se toparon con un lobo herido, su pata atrapada en una trampa de cazadores furtivos. El lobo aullaba de dolor, sus ojos inyectados en sangre y llenos de terror. Kyo, con su sabiduría habitual, dijo: «Esta criatura ha sufrido. Elara, usa tu don para aliviar su agonía». Elara se arrodilló lentamente junto al lobo, que gruñía y mostraba los dientes. Extendió su mano marcada y, con un valor que no sabía que poseía, la colocó suavemente sobre la pata herida del animal. Cerró los ojos y se concentró, sintiendo la energía del lobo, el dolor que lo consumía. Una luz tenue pareció emanar de su mano, y el lobo, sorprendentemente, dejó de gruñir. Su cuerpo se relajó, y sus ojos se posaron en Elara con una mirada de asombro y gratitud. Con la ayuda de Kyo, Elara liberó la pata del lobo de la trampa. Luego, con la delicadeza de un cirujano experimentado, limpió la herida, aplicó un ungüento hecho de hierbas que Kyo le había enseñado a reconocer y vendó la pata con tiras de tela. El lobo, ahora tranquilo, lamió su mano antes de cojear hacia la espesura, volteándose una última vez para mirarla antes de desaparecer. Kyo la miró con una expresión de profundo orgullo. «Lo lograste, Elara. Has usado tu don para el bien, para aliviar el sufrimiento. Tu conexión con la naturaleza es innegable». Ese momento fue un punto de inflexión. Elara se dio cuenta de la magnitud de su poder, no como una fuerza destructiva, sino como una herramienta para la curación y la compasión. Su corazón se hinchó con una alegría que nunca había sentido antes. La marca, que antes fue su mayor vergüenza, ahora era su mayor orgullo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Elara y Kyo pasaban sus días explorando el desierto, aprendiendo de sus secretos. La relación entre ellos floreció, una flor rara y hermosa en un paisaje árido. Kyo, que había vivido una vida de soledad dedicada a su arte, descubrió en Elara una compañera, alguien que entendía la profundidad de su alma, que compartía su pasión por el mundo natural. Sus conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche, bajo el manto estrellado del desierto. Hablaban de todo, de los mitos de sus pueblos, de las constelaciones que brillaban sobre ellos, de los sueños que tenían para el futuro. Kyo, con su sabiduría y paciencia, desmanteló cada una de las dudas de Elara, curando las heridas invisibles que Kael y su gente le habían infligido. Le enseñó a valorarse a sí misma, a reconocer su propio poder. Elara, a su vez, trajo una nueva luz a la vida de Kyo, una alegría y una vitalidad que él no sabía que le faltaban. Su risa, clara y dulce, resonaba en el campamento, un sonido que Kyo atesoraba. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol, el cielo tiñéndose de rojos y púrpuras ardientes, Kyo tomó la mano marcada de Elara entre las suyas. Sus ojos, profundos y sabios, se encontraron con los de ella. «Elara», dijo su voz suave pero firme, «tu corazón es noble y tu espíritu puro. He visto tu luz crecer, tu poder florecer, y he sentido que mi propio corazón se ha abierto a ti de una manera
que no creía posible. Elara sintió un calor en el pecho, una emoción que la invadió. Siempre había anhelado la aceptación, el afecto, pero nunca se había atrevido a soñar con el amor. Kyo, susurró su voz temblorosa, tú eres el único que me ha visto, el único que me ha mostrado la verdad de mi ser. Él sonrió, una sonrisa cálida y gentil que iluminó su rostro. Elara, te ofrezco mi corazón, mi vida. Deseo caminar a tu lado, como tu compañero, tu esposo, por el resto de nuestros días. Las palabras de Kyo la envolvieron como un abrazo cálido. Lágrimas de alegría brotaron de sus ojos, lágrimas de liberación y gratitud. Sí, Kyo, dijo con una voz llena de emoción. Sí, quiero ser tu compañera. Se abrazaron bajo el vasto cielo del desierto. Un compromiso silencioso, sellado por el amor y la esperanza. La marca en su brazo no era una condena, sino un puente que la había llevado a este momento, a este amor inesperado y profundo. Era el mapa de su destino, un destino que ahora compartía con el hombre que había visto la bendición, donde otros solo veían la maldición. Mientras su amor florecía en el desierto, la sombra de su pasado comenzaba a cernirse. Las noticias de la grave sequía en el pueblo de Elara llegaron a Kyo y Elara a través de comerciantes errantes. La situación se había vuelto desesperada. Las cosechas estaban completamente perdidas. El ganado moría y la gente se enfrentaba a la hambruna. Las historias hablaban de una epidemia de enfermedades que se extendía, cobrando vidas, especialmente las de los niños. Kael el chamán había intensificado su retórica, proclamando que la maldición de Elara se había extendido y que la única forma de purificar el pueblo era encontrarla y ofrecerla como sacrificio a los espíritus. Un miedo irracional y una furia colectiva habían consumido a su antigua gente, que ahora la buscaba con una desesperación ciega. La noticia golpeó a Elara como un rayo. A pesar de todo el dolor que le habían causado, el pensamiento de su madre, de los niños inocentes sufriendo, le oprimía el corazón. Kyo, al ver su angustia, la tomó en sus brazos. Tu corazón es noble, Elara, le dijo. No podemos ignorar el sufrimiento, incluso si nos han tratado con crueldad. Tu gente está perdida en el miedo, pero tu don puede ser su salvación. Fue entonces cuando Kyo y Elara concibieron un plan audaz. Kyo sabía que la única manera de detener la locura de Kael y salvar al pueblo era enfrentarlo directamente, demostrando la verdadera naturaleza del don de Elara. Decidieron regresar, pero no como mendigos arrepentidos, sino como aquellos que traían una esperanza, una solución. El plan de Kyo era arriesgado, pero brillante. Habían estado rastreando una fuente de agua subterránea, un antiguo acuífero que fluía bajo las montañas, y Kyo, con su conocimiento ancestral, creía que Elara, con su conexión única con la tierra, podría localizar el punto exacto donde la perforación sería más efectiva. Vamos a desenterrar el agua de las profundidades de la tierra, dijo Kyo, y mostraremos a tu pueblo que la verdadera bendición reside en aquellos a quienes temen. La idea era no solo traer el agua, sino también demostrar que la marca de Elara, lejos de ser una maldición, era la clave para la salvación. Sería la prueba irrefutable, el acto de redención definitivo. El viaje de regreso fue arduo, pero Elara y Kyo estaban impulsados por un propósito. Caminaron día y noche, guiados por las estrellas y el conocimiento de Kyo. Cuando finalmente llegaron a las afueras de su antiguo pueblo, la escena era desoladora. Las chozas estaban sucias, la gente demacrada y débil, sus ojos vacíos de esperanza. Un aire denso de desesperación se cernía sobre el lugar. Kael, con un grupo de sus seguidores más leales, estaba reuniendo a la gente en el centro del campamento para otro de sus sermones apocalípticos. Al ver a Elara y Kyo, el chamán se puso lívido. Ahí está la hechicera, la que nos ha traído esta plaga. Ha regresado para terminar su obra. La multitud, una mezcla de miedo y rabia, se movió para rodearlos, sus rostros desfigurados por el sufrimiento. Pero Kyo, con una presencia imponente, levantó su bastón. ¡Escúchenme! Su voz resonó con autoridad. Hemos venido a traerles la esperanza, no la destrucción. Su sequía no es una maldición de una joven inocente, sino una prueba para su fe y para la sabiduría de sus líderes.
Kael, con el rostro torcido por la ira, intentó silenciarlo. No escuchen a este charlatán. Él está cegado por los engaños de la bruja. Pero Kio no se inmutó. Hemos encontrado una fuente de vida, una vasta reserva de agua bajo sus pies. El ara, la que ustedes desterraron, la que lleva la marca de los ancestros, es la única que puede guiarnos hacia ella. Es su conexión con la tierra la que nos ha revelado este secreto. La gente murmuraba, dividida entre el miedo y una chispa de esperanza. Sus ojos se movían de Kael a Elara, buscando la verdad. Elara, con una valentía recién descubierta, dio un paso adelante. Levantó su brazo marcado, permitiendo que la marca de serpiente se viera claramente. «Mi gente», dijo, su voz resonando con una claridad sorprendente, «mi marca no es una maldición. Es un mapa, una guía. Durante todo este tiempo, ha sido el camino a la vida. He aprendido a escuchar a la tierra, a sentir su pulso, y sé dónde se esconde el agua. Lo que ustedes vieron como oscuridad siempre ha sido luz». Kael se rió con desprecio. «¡Tonterías! No hay agua aquí. Están delirando». Pero Kio, con una voz más potente, lo desafió. «Entonces pruébanos. Deja que el ara te guíe. Si encontramos el agua, tu pueblo se salvará. Si no, que los espíritus nos juzguen a nosotros». La propuesta de Kio, audaz y directa, dejó a Kael sin argumentos. La gente desesperada miró a Elara con una nueva curiosidad. Un anciano de la tribu, respetado por su sabiduría, se adelantó. «Ya hemos sufrido demasiado, Kael. ¿Qué tenemos que perder? Dejemos que intenten. Si traen agua, todos nos salvaremos». La presión de la gente obligó a Kael a ceder. A regañadientes accedió. Elara se adentró en el terreno, sus sentidos agudizados por la necesidad. Sentía el pulso de la tierra bajo sus pies, el murmullo del agua que fluía en las profundidades. Se detuvo en un punto en particular, cerca de un viejo árbol de mezquite. «Aquí», dijo con certeza, «aquí está. El agua está justo debajo de nosotros». Kio y los hombres de su tribu, que habían acompañado la expedición, comenzaron a cavar con herramientas rudimentarias. Los hombres del pueblo de Elara, escépticos al principio, se unieron lentamente, impulsados por la desesperación. Las horas pasaron bajo el sol abrasador. La gente miraba con expectación contenida. La tierra estaba dura y el progreso era lento. Kael observaba con una sonrisa maliciosa, esperando el fracaso, pero Elara no vaciló. Sus ojos fijos en el punto de excavación, su fe inquebrantable. Justo cuando la esperanza comenzaba a flaquear, un grito de asombro surgió de las profundidades del pozo. Un chorro de agua fresca y cristalina brotó de la tierra, salpicando a los que estaban cerca. Era un torrente de vida, una cascada de salvación. La gente se precipitó hacia el pozo, sus rostros llenos de incredulidad y alegría. Bebieron el agua con avidez. Sus gargantas resecaron sintiendo el frescor vivificante. Lágrimas de gratitud y alivio corrieron por sus mejillas. El pueblo había sido salvado. La sequía había terminado. Elara se paró junto a Kio, su mano marcada brillando bajo el sol. La gente la miró con nuevos ojos, no con miedo, sino con asombro y una profunda admiración. Las voces que antes la habían condenado ahora susurraban su nombre con reverencia. Kael, pálido y tembloroso, intentó recuperar algo de su autoridad. «Esto es un truco. Magia oscura». Pero su voz se perdió en la aclamación de la multitud. La gente había visto la verdad con sus propios ojos. La magia oscura había traído la sequía y la desesperación. La luz de Elara había traído la vida. El anciano de la tribu, el mismo que había intercedido por Elara, se adelantó y se inclinó ante ella. «Nos hemos equivocado, Elara. Hemos juzgado mal. Tu marca no es una maldición, sino una bendición de los ancestros. Nos has salvado». Otros miembros de la tribu, incluyendo a su madre, se acercaron, sus ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento. Su madre la abrazó, aferrándose a ella como si temiera que desapareciera. «Perdóname, hija mía», sollozó. «Nunca debí dudar de ti». Elara, con el corazón lleno de una mezcla de dolor y perdón, abrazó a su madre. «El pasado ha quedado atrás», dijo. «Ahora miremos hacia el futuro». Kael, despojado de su poder y su autoridad, se vio obligado a presenciar la redención de Elara. Su influencia se desvaneció, reemplazada por el respeto y la confianza que el pueblo depositaba en Elara y Kio. La verdad había
triunfado sobre la superstición, la compasión sobre el miedo. En los días que siguieron, Elara y Kio trabajaron incansablemente para ayudar al pueblo a recuperarse. Elara usó su don para curar a los enfermos, su toque sanador trayendo alivio a aquellos que sufrían. Kio compartió su conocimiento de hierbas y medicinas, enseñando al pueblo a cuidar de sí mismos y de su tierra. Juntos, no solo trajeron agua, sino también una nueva era de esperanza y armonía. La gente agradecida ofreció a Elara y Kio un lugar de honor en la tribu. Se les construyó una choza grande y espaciosa, y se les consultaba en todas las decisiones importantes. Elara, que había sido una marginada, se convirtió en una líder sabia y compasiva. Su presencia irradiaba una calma que tranquilizaba a todos, y su voz, una vez ignorada, ahora era escuchada con reverencia. Kio, por su parte, continuó su labor como curandero, pero ahora con el apoyo de todo un pueblo, que había aprendido a confiar en él y en el poder del amor. El matrimonio de Elara y Kio fue un evento alegre, un símbolo de la unión de dos mundos, de la superación de los prejuicios. Se casaron bajo las estrellas, con el pozo de agua recién descubierto, como testigo silencioso de su amor y su compromiso. La marca de Elara, que una vez fue el motivo de su destierro, ahora era un símbolo de su poder. Su sabiduría y su inquebrantable espíritu fue admirada y reverenciada, una fuente de inspiración para su pueblo. Vivieron una vida de servicio, enseñando a las nuevas generaciones la importancia de la sabiduría ancestral, de la conexión con la tierra y de la compasión hacia todas las criaturas. Tuvieron hijos que heredaron la sabiduría de su padre y la conexión con la tierra de su madre, portando sus propias marcas únicas, que serían celebradas como bendiciones desde el día de su nacimiento. Con el tiempo, la historia de Elara se extendió más allá del Valle de las Sierras Rojas. Las tribus vecinas, que habían escuchado los rumores de la gran sequía y la milagrosa recuperación, enviaron emisarios para aprender de la mujer de la marca bendita. Elara y Kio los recibieron con hospitalidad, compartiendo sus conocimientos y las lecciones que habían aprendido. Las tensiones entre las tribus, a menudo causadas por la escasez de recursos y la desconfianza, comenzaron a disminuir a medida que el mensaje de Elara de armonía con la naturaleza y respeto mutuo se propagaba. Se establecieron rutas comerciales seguras, y los pueblos que antes eran adversarios ahora compartían sus conocimientos sobre agricultura, medicina y las artes. Elara, junto a Kio, se convirtió en una embajadora de la paz, viajando de un campamento a otro, llevando su mensaje de unidad y curación. Su sabiduría no solo se limitaba a la sanación física, sino también a la curación de las heridas ancestrales entre los pueblos. Les enseñó a mirar más allá de las diferencias superficiales y a reconocer la humanidad compartida que los unía. Además, su presencia aportó un nuevo nivel de entendimiento y respeto hacia las mujeres en estas sociedades, demostrando que la fuerza y la sabiduría no conocían géneros. La tribu de Elara prosperó bajo su guía. Las cosechas eran abundantes, el río fluía con fuerza renovada y la gente vivía en paz y armonía. Los niños crecían escuchando las historias de la dignidad y el honor de Elara, que aprendían a celebrar sus propias singularidades. Kael, el antiguo chamán que había sido despojado de su autoridad, permaneció en el pueblo, un anciano solitario y amargado. Al principio, se negó a reconocer la verdad, aferrándose a sus antiguas creencias. Pero con el tiempo, al ver la prosperidad y la alegría que Elara había traído, y al observar la reverencia con la que su propio pueblo la trataba, una pequeña semilla de duda comenzó a germinar en su corazón. Un día, al borde de la muerte, Kael llamó a Elara a su choza. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora estaban velados por la debilidad y el arrepentimiento. Elara, susurró su voz apenas audible, me equivoqué. Fui ciego. Tu marca es verdaderamente una bendición. Perdóname por el daño que te causé, por el miedo que infundí. Mi alma estaba perdida en la oscuridad de la ignorancia. Elara, con un corazón noble y compasivo, le tomó la mano. Kael, dijo, el Gran Espíritu perdona a todos aquellos que reconocen sus errores. La paz sea contigo. Y con esas palabras, Kael exhaló su último aliento, liberado del peso de sus prejuicios. Su muerte, aunque triste,
Marcó el fin de una era de superstición y el comienzo de una nueva. Los hijos de Elara y Kio crecieron fuertes y sabios, cada uno con sus propios dones únicos. La primogénita, Lila, tenía la misma marca de serpiente que su madre, aunque más pequeña y delicada. Desde muy joven, Lila mostró una afinidad aún mayor con los animales que su madre, pudiendo calmarlos con un simple toque y entender sus necesidades. Desarrolló un método de comunicación con las criaturas del desierto, que iba más allá de lo verbal, un lenguaje de gestos y sensaciones que Kio y Elara observaban con asombro. Lila, a menudo, pasaba días enteros en la compañía de manadas de lobos o bandadas de águilas, regresando con historias y conocimientos sobre los movimientos del clima y las fuentes de alimento, información vital para la supervivencia de la tribu. El segundo hijo, Tarik, no tenía una marca visible, pero su voz era un bálsamo para el alma. Poseía el don de la oratoria y el canto, y sus palabras podían unir a la gente y sanar las divisiones. Tarik se convirtió en el narrador de las historias de su pueblo, preservando el legado de sus ancestros y la odisea de sus padres. Sus cantos resonaban en el valle, llevando mensajes de esperanza y unidad a los corazones de todos. Su carisma natural le permitió mediar en disputas y forjar alianzas, fortaleciendo los lazos entre las tribus. Los niños de Elara y Kio no solo aprendieron de sus padres los secretos de la curación y la conexión con la tierra, sino también la importancia de la compasión, el entendimiento y la aceptación. Crecieron en un mundo donde la singularidad era celebrada, donde cada don era visto como una bendición. Bajo su tutela, la tribu se convirtió en un faro de conocimiento y progreso. Desarrollaron nuevas técnicas de irrigación, inspiradas en las visiones de Elara y el conocimiento de Kio, que les permitieron cultivar en tierras que antes se consideraban estériles. Crearon un sistema de intercambio de conocimientos con otras tribus, fomentando una red de apoyo mutuo en toda la región. Se establecieron festivales anuales para celebrar la conexión con la naturaleza y la diversidad de dones entre sus gentes, y la marca de Elara era el símbolo central de estas festividades, un recordatorio constante de la sabiduría que se encuentra en lo inesperado. Elara y Kio vivieron una larga y feliz vida juntos, su amor fortalecido por los desafíos que habían superado. Se convirtieron en los ancianos más respetados de la región, sus nombres pronunciados con reverencia en todas las tribus. Elara, la mujer que había sido desterrada, se convirtió en el faro de esperanza para toda una generación. Su dignidad no solo fue restaurada, sino elevada a un nivel que trascendía las barreras culturales. Su historia se convirtió en un cuento de advertencia contra la intolerancia y una celebración de la verdad y el poder del corazón noble. En las noches frías del desierto, los niños se reunían alrededor del fuego, escuchando las historias de la mujer de la marca bendita, la que había traído el agua a la tierra sedienta y la paz a los corazones temerosos. Y en cada relato se recordaba que la verdadera fuerza no reside en el poder sobre los demás, sino en la capacidad de amar, perdonar y sanar. El legado de Elara y Kio no fue solo la prosperidad de su pueblo, sino la transformación de un desierto de miedo en un oasis de esperanza y comprensión. Su historia se tejió en el tapiz de la historia de los apaches, un testimonio eterno de que las mayores bendiciones a menudo se disfrazan de desafíos y que la luz más brillante puede emerger de la oscuridad más profunda. La marca, que un día fue una condena, se convirtió en el sello de una leyenda. La memoria de Kael se desvaneció en los anales del tiempo, un mero footnote en la grandiosa saga de Elara. Los años pasaron, y la influencia de Elara y Kio se extendió a un grado sin precedentes. No solo su propia tribu, sino todas las tribus apache del suroeste americano comenzaron a mirar a la tribu de Elara como un centro de sabiduría y armonía. Jóvenes de tierras lejanas peregrinaban al Valle de las Sierras Rojas para aprender de Elara y Kio, buscando los secretos de la curación, la conexión con la tierra y la paz interior. Elara estableció una escuela, no una escuela de las que se conocían en otros pueblos, sino un lugar de aprendizaje al aire libre, bajo el vasto cielo, donde los estudiantes aprendían de la tierra misma, de los animales, de las estrellas. Les enseñó a cultivar no solo el suelo, sino también el espíritu, a escuchar la voz interior
que los conectaba con el Gran Espíritu. Kio, por su parte, se centró en la transmisión de sus conocimientos sobre las medicinas ancestrales, no solo las hierbas y sus propiedades, sino también los cantos y rituales que acompañaban la sanación, enfatizando la importancia de la fe y la intención. Uno de los mayores desafíos que enfrentaron en sus años posteriores fue la llegada de forasteros de tierras lejanas, hombres de piel pálida con nuevas costumbres y una insaciable sed de tierra y recursos. Al principio, hubo miedo y desconfianza, y algunas tribus se prepararon para la guerra. Pero Elara y Kio, con su sabiduría y su experiencia en la mediación, abogaron por la paz. «No podemos luchar contra un río crecido», dijo Elara a los líderes tribales, «pero podemos aprender a navegar sus aguas. La sabiduría está en la adaptación, no en la resistencia ciega». Su mensaje fue difícil de aceptar para algunos guerreros, que solo conocían la fuerza bruta, pero la reputación de Elara y la elocuencia de Kio prevalecieron. Organizaron reuniones con los recién llegados, actuando como intérpretes no solo de palabras, sino de culturas. Elara, con su don, podía sentir las intenciones de los forasteros, discernir entre aquellos que buscaban la paz y aquellos que solo anhelaban la conquista. Kio, con su profunda comprensión de la naturaleza humana, encontraba puntos en común y forjaba entendimientos. No siempre fue fácil. Hubo malentendidos, momentos de tensión e incluso algunos enfrentamientos aislados. Pero la persistencia de Elara y Kio, su inquebrantable fe en la capacidad de la humanidad para encontrar un terreno común, finalmente dio sus frutos. Se firmaron tratados de paz, se establecieron rutas de comercio y se intercambiaron conocimientos. Los forasteros aprendieron de la sabiduría apache sobre la sostenibilidad de la tierra, y los apaches adoptaron algunas de las nuevas herramientas y tecnologías que traían los forasteros. Fue un periodo de transformación, a menudo doloroso pero necesario. La tribu de Elara se convirtió en un modelo de coexistencia, demostrando que era posible encontrar armonía incluso entre pueblos con diferencias profundas. Lila, la hija de Elara, se convirtió en una renombrada protectora de la vida salvaje, estableciendo santuarios para los animales, heridos y trabajando incansablemente para preservar el equilibrio ecológico del desierto. Tarik, por su parte, se hizo conocido como el portador de la voz, viajando por toda la tierra, llevando las historias de su pueblo y la sabiduría de sus padres a cada rincón, inspirando a generaciones con su elocuencia y su mensaje de esperanza. La marca de Elara se convirtió en un símbolo de la unidad, un emblema reconocido en todas las tribus apaches e incluso entre algunos de los forasteros, como el signo de una sabiduría ancestral y una conexión profunda con el espíritu de la tierra. Se crearon tallas de madera y murales que representaban su marca en los lugares sagrados y se tejieron mantas con su diseño, convirtiéndose en un motivo de dignidad y orgullo. Elara y Kio, ya muy ancianos, se sentaban a menudo bajo el viejo mezquite, el árbol cerca del pozo de agua que había sido el lugar de su redención. Observaban a sus nietos y bisnietos jugar, escuchaban las risas de un pueblo próspero y en paz, y sentían una profunda satisfacción en sus corazones. Habían transformado una maldición en una bendición, una vida de soledad en una existencia de amor y propósito. Su legado no era solo la historia de un pozo de agua, sino la historia de la curación de un pueblo, la transformación de la ignorancia en sabiduría, y el triunfo de la compasión sobre el miedo. Elara, que una vez fue el símbolo de la desgracia, ahora era la encarnación de la esperanza, la mujer cuyo corazón noble había cambiado el destino de muchos. Su alma había brillado con una luz inquebrantable, iluminando el camino para todos. El día en que Elara y Kio finalmente partieron de este mundo, lo hicieron juntos, en paz, bajo el mismo cielo estrellado que había presenciado su unión. Sus espíritus se elevaron, se fusionaron con el viento del desierto y se unieron a los ancestros, sus nombres grabados para siempre en la memoria de la tierra y de su pueblo. Pero su historia perduró, transmitida a través de las generaciones, no solo como una leyenda, sino como una guía viviente para aquellos que buscaban la verdad, la curación y la conexión. La marca de serpiente en el brazo de Elara, que una vez fue el estigma de una bruja,
se convirtió en el más sagrado de los símbolos, representando la interconexión de toda la vida, la sabiduría inherente en la naturaleza y la fuerza transformadora del amor incondicional. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.